Condensador tiene como función dispersar el calor después de haber aumentado la temperatura del ambiente, especialmente cuando es vapor. En el ciclo de enfriamiento por compresión, lo primero que acontece es que la unidad interior toma el aire del ambiente. Posterior a eso, en el segundo paso, el compresor que está en la unidad exterior aplica presión sobre el gas refrigerante, es decir, reduce su volumen, así que cambia a estado líquido, o sea, se disminuye su temperatura. En el tercer paso, este líquido refrigerante pasa al condensador y se realiza el proceso de subenfriamiento, emitiendo calor al exterior. En el cuarto paso, esta mezcla va hasta la válvula de expansión, donde se baja la presión y la temperatura del gas, le roba el calor al líquido y vuelve a convertir una parte del líquido en gas. Quinto paso, la mezcla con la presión y la temperatura disminuidas pasan al evaporador, que vuelve a calentar el gas en el sobrecalentamiento. Esto se da porque el gas tiene una temperatura menor a la temperatura del aire allí. En el siguiente, el aire caliente entra en el circuito, va al evaporador y cede su calor al gas refrigerante, enfriando la habitación mediante el aire que expulsa a menor temperatura ahora. En el último paso, finalmente, el compresor absorbe el calor del gas refrigerante y lo expulsa al exterior, con el fin de que el aire que se respira sea más fresco por equilibrio térmico. Leyes de los gases en el ciclo. En el paso A no aplica ninguna ley, pues no hay cambios en ninguna de las variables del gas allí. En el paso B aplica la ley general de los gases. La presión aumenta, es decir, el volumen disminuye, lo que indica una disminución en la vibración de las partículas internas, o sea, en la temperatura. La única constante es el calor, en este caso. En el paso se aplica la ley de Gay-Lussac, solo hay cambio en la temperatura y por ende en la presión de acuerdo a lo visto en clase, siendo la constante el volumen ya que no empuja alguna estructura. En el D aplica la ley general de los gases. En la válvula de expansión hay disminución de la presión y cambios en la temperatura del gas, desencadenando un aumento del volumen en la parte que queda en vapor. En el paso de aplicar la ley de Gay-Lussac hay únicamente disminución de la presión y temperatura al inicio, no se toma en cuenta cambio de volumen porque no empuja alguna estructura. En el F, también Gay-Lussac, el aire se da calor al gas refrigerante por lo que cambia su presión. Y en el G, ley de Charles, hay absorción o concentración de calor por dilatación inversa directa y cambio de volumen, así el aire sale de la estructura de esta manera. Ahora hablaremos sobre los ciclos de calefacción. El primer ciclo es que el gas refrigerante de la unidad exterior absorbe calor. El segundo ciclo es que el refrigerante se evapora, o sea que absorbe más calor del entorno. El ciclo siguiente es que el refrigerante va al compresor, aumenta su presión y por ende aumenta su temperatura. El otro ciclo es que el refrigerante va al compresor a la unidad interior. El ventilador hace circular el aire más cerca de la batería para así aumentar la temperatura del aire. Para concluir, se le absorbe calor al refrigerante, el cual se condensa. El calor es expulsado a la habitación, cambia su temperatura.